Buenas tardes compañeros, ingeniero, mi nombre es Rómulo López y yo les voy a dar una explicación acerca de los ejercicios planteados. En el ejercicio número 1 nos piden calcular la resistencia total, la resistencia 1, 2, 3 y 4 y 5 de este circuito. Para eso procedemos a su resolución. Primero, estas dos resistencias están en paralelo, las volvemos una sola y nos va a dar un valor de 1.71. Aquí tenemos el procedimiento de cómo lo hacemos. Estas dos resistencias, como son en serie, las sumamos y vamos a obtener una sola. Estas tres resistencias las están en paralelo, hacemos una sola resistencia que nos va a dar de 2.18. Una vez que obtenemos estos dos valores, podemos sumarlas y obtener la resistencia total, que va a ser de 3.89. Con el valor de la resistencia total y el voltaje vamos a tener la corriente total, que va a ser de 3.08. Con estos valores ya podemos calcular la corriente número 1 y la corriente número 2, que son estas dos que vienen por aquí. Hacemos un divisor de voltaje, divisor de corriente, y nos van a quedar de 2.64 amperios y de 440 miliamperios, la corriente número 2. Para la corriente número 3, 4 y 5, vamos a ocupar otro divisor de corriente. Estas dos resistencias las vamos a hacer en paralelo y vamos a tener la corriente que pasa por el punto I3 y que va a pasar por estos dos resistencias que están aquí. Para eso hacemos el procedimiento de divisor de corriente que nos van a dar para estas resistencias va a ser 1.12, la corriente número 3, y para las dos puntos de abajo nos van a dar de 1.96. Con este 1.96 lo vamos a dividir para obtener la corriente que pasa por el punto número 4 y el punto número 5, que va a ser la corriente número 4 va a ser de 840 miliamperios y la corriente número 5 va a ser de 1.12 amperios. Ahora vamos a comparar en la simulación. Para eso le damos correr a la simulación y vamos a tener que la corriente total va a ser de 3 amperios, como nosotros la calculamos, 3.08 que son valores aproximados. La corriente número 1 va a ser de 2.64 y 440 miliamperios la corriente número 2. Comparamos estos resultados, que son valores aproximados a los cuales nos está dando. La corriente número 3, 4 y 5, al igual que el ejercicio, nos dan valores aproximados y podemos comparar que el ejercicio está bien realizado. Para el ejercicio número 2 nos pide calcular la resistencia, nos pide calcular la corriente que pasa por la resistencia 1 y la caída de voltaje. Para eso ocupamos una transformación de esto que está en estrella, lo vamos a volver delta, ocupando el procedimiento adecuado. Una vez que tenemos las resistencias, procedemos a dibujar cómo quedan. Esas dos resistencias quedan en paralelo, podemos resolver, que nos va a dar 3.80 y 4.82. Estas dos resistencias siguen estando en paralelo, las podemos resolver una sola y nos quedaría un circuito más simple. Con esto ya podemos obtener la resistencia total, que nos daría de 12.61 ohmios. Tomando en cuenta que tenemos el voltaje, la resistencia total, podemos calcular la corriente. La corriente va a ser de 0.793 amperios y como tenemos corriente y la resistencia que pasa por la resistencia 1, que es donde estamos calculando, podemos obtener el voltaje, que va a ser de 3.97. Ahora vamos a comparar con la simulación. Abrimos la simulación, que va a ser el ejercicio número 2, le damos correr y efectivamente tenemos los valores que nosotros calculamos de 0.793 o 793 mil amperios, que es lo que está aquí, y de 3.97 y 3.97 el voltaje. Con eso comparamos que está bien. Para el último ejercicio nos pide calcular la resistencia total y las corrientes que pasan por estos puntos. Procedemos a la resolución, sacamos una resistencia total tomando en cuenta paralelos de 4 ohmios. La corriente total, tomando en cuenta que ya tenemos la resistencia total, va a ser de 9 amperios. Hacemos divisores de corriente, vamos a tener que la corriente que pasa por el punto 1 va a ser de 6 amperios y la corriente que pasa por el punto 2 va a ser de 3 amperios. Con eso podemos calcular el voltaje en el punto 3 y en el punto 4 porque tenemos esta corriente que va a ser de 30 voltios y de 6 voltios. Y con eso podemos calcular la potencia que pasa por la resistencia 1 y 2. Como tenemos
Aquí hacemos un divisor de corriente, que va a ser la corriente que pasa por R1 y la corriente que pasa por R2. Tomando en cuenta, aplicamos un divisor de corriente y vamos a obtener la corriente I3 y la corriente I4, que son estas de aquí. La potencia va a ser igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Reemplazamos valores y tenemos esto de aquí. Ahora comparamos con la simulación, que esto va a ser el ejercicio número 3. Le damos correr y vamos a comparar los resultados. La corriente general nos dice que es de 9 amperios. Comparamos que es de 9 amperios. Las dos corrientes son de 6 amperios y 3 amperios. Tenemos 6 amperios y 3 amperios. El voltaje que pasa por estas dos resistencias tenemos de 30 y de 6 amperios, que son 30 y 6 amperios. Y finalmente calculamos las potencias en R1 y en R2, que va a ser de 86.4 y de 129. Aquí tenemos la corriente de 129 y la corriente de 86.33, que son valores aproximados y con eso comparamos que está bien el circuito. Esa ha sido mi exposición. Muchas gracias.